La palabra del Señor en Salmos 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Quizás esta noche hayamos venido con algún temor, pero la palabra ¿sí? nos dice que nuestra fortaleza es el Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestra luz y nuestra salvación. Entonces, en esta noche, entreguemos todas nuestras cargas y nuestras ansiedades al Señor. Deleitémonos en su presencia, tanto en las alabanzas como en la palabra. Entreguémonos a Él toda nuestra confianza. Amén. Dios les bendiga. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este Amado Dios, por tu gran amor y por tu misericordia, Señor. Gracias por habernos cogido para salvación, por medio de la sangre aquella que tu Hijo derramó
al pie de aquella cruz, mi Señor. Fuimos señalados para salvación, Señor, escogidos para salvación, porque tú nos amaste de pura gracia, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Elevamos nuestro cántico, nuestro loor es a ti, Dios mío. Señor, y a tu Hijo y al Espíritu Santo, Dios. Tú eres el único ser adorable, amado Dios. Te bendecimos y te adoramos. La intención de nuestro corazón es que nuestra oración suba a ti como olor fragante, Señor. Es el deseo de nuestro corazón. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por estar aquí, Señor, en medio nuestro. Tú eres el que lo prometió que iba a estar allí donde nosotros estuviéramos reunidos en tu nombre, Señor. Por eso te damos las gracias por estar aquí, Señor, y te decimos bienvenido, amado Dios, a esta humilde reunión que hacemos, Señor, en tu nombre y por tu nombre, Señor. Amado Jesús. Te rogamos que bendigas la vida de los hermanos que están aquí presentes, las familias que ellos representan, Señor. Bendice su salud, bendice sus labores, mi Señor, sus trabajos, mi Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te ruego también que tú estés tomando control de nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que tu palabra sea como una semilla que cae en buena tierra, mi Señor, la cual lleva mucho fruto para la gloria de tu nombre y también para la bendición de nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, amado Dios. Amén. Amén. Tomen asiento. Gálatas, capítulo 2. Continuamos el capítulo, vamos a terminar el capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Bueno, hay cosas que podíamos irla grabando ya en nuestro corazón. Por ejemplo, capítulo 9 de Hechos. ¿Qué trata? La conversión de Saulo. Capítulo 10 de Hechos. Cuando Pedro le predica a Cornelio, a Centurión y a toda la familia y los amigos que él llevó para la casa. ¿Se acuerdan? O sea, hay cosas que está bueno que usted vaya grabando la palabra de Dios en su corazón, entiende, que la tenga en su corazón, para que el Espíritu Santo se la pueda traer a su mente en el momento preciso. ¿Entiende? Entonces, Gálatas, capítulo 2. ¿Qué está haciendo Pablo acá? Defendiendo el Evangelio de la Gracia. Continúa defendiendo el Evangelio de la Gracia. ¿Entiende? ¿Sí? Eso se lo tiene que grabar. El Evangelio de la Gracia, el Evangelio de Buenas Nuevas, el Evangelio de la Gracia, hermano, si no fuera por la gracia de Dios, ninguno de nosotros estaría acá. Dios no solamente lo amó, sino que ha tenido misericordia y ha derramado su gracia. Es por eso que todos nosotros estamos aquí. Y es por eso que muchos hermanos se reúnen en diferentes iglesias vez tras vez. Por este bendito Evangelio revelado para nosotros a través de los apóstoles, el Evangelio de la Gracia. Y Pablo está defendiendo el Evangelio de la Gracia. Entonces, continúa defendiendo el Evangelio de la Gracia, capítulo 2 de Gálatas. Vamos al texto, a partir del versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues, y fíjese, parece como que hay, como que Pablo está dando como un chisme a la iglesia, ¿verdad? Como está desnudando a Pedro, pareciera. Pero Pedro es un apóstol del Señor. La palabra aquí escrita fue inspirada por el Espíritu Santo, o sea, tiene un propósito para la iglesia, un propósito de alimentar, de dirigir a la iglesia de Cristo Señor por todas las edades. Entonces, esto no es un chusmerío santo, ¿entiendes? Esto es palabra del Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo nos paramos frente al texto, y cómo lo tomamos, cómo tomamos el texto. Esto es palabra del Señor. Y Pablo aquí no está escribiendo esto con ánimo de aplastar anímicamente a Pedro, públicamente a Pedro, y él ensoberbecerse y decir yo soy el primer apóstol del Señor. Nada que ver, porque más de una vez él declaró que él se considera a sí mismo como el último, el más chiquito de los apóstoles. Dice que ni siquiera tendría que ser llamado apóstol por su conducta anterior antes de ser llamado al camino del Señor. Pesaba tanto en su conciencia que le costaba que lo consideraran apóstol. Y el último como un abortivo, así decía Pablo de su apostolado. Pero por eso digo, cuidado cómo nos paramos frente a esto. Esto es palabra del Señor. ¿Sí? Entonces vamos de vuelta. ¿Amén? Pero cuando Pedro vino a Antioquía,
Le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, dice el apóstol Pablo, por demás murió Cristo. Pablo entonces está defendiendo el Evangelio de la gracia. Acuérdense, capítulo 2 de Gálatas, Pablo defiende acérrimamente el Evangelio de la gracia. Nada más ni nada menos que ante los enviados de Jacobo, ¿sí? Una columna fundamental allí de la iglesia primitiva, nada más ni nada menos que la iglesia de Jerusalén. Pablo pastoreaba la iglesia de Jerusalén. Imagínate. Entonces, pero el lugar donde aconteció este incidente, podríamos llamar así, entre Pablo, Pedro y Pedro y Pablo, fue en la iglesia allí de Antioquía. Esta iglesia estaba compuesta por gentiles y por judíos. Y poco a poco se fue desarrollando como el centro, digamos, misionero evangelístico de aquella iglesia primitiva, de la iglesia de nuestro Señor que estaba, digamos, en un creciendo. Amén. Pero si observamos con detenimiento el texto, Pedro en sí no estaba obligando a los gentiles a judaizar, ¿sí o no? Pablo no le está requiriendo, tú estás obligando. ¿Sí? No, porque no se trata de eso. Pedro no lo estaba haciendo. Pero había una simulación, había un retraimiento en la conducta de Pedro, había algo que estaba extrañando. Antes que llegaran estos enviados de parte de Jacobo, de parte de la iglesia de Jerusalén, ¿te acuerdas? En el concilio, Pablo estuvo dando testimonio acerca del avance del Evangelio en estas latitudes. Y resulta que ahora cuando recibe una comitiva de parte de Jacobo, de parte de la iglesia de Jerusalén, resulta que Pedro como que se retrae y ya no es el mismo Pedro, extraña. Estamos llamando de un hombre que era considerado una columna de la iglesia, ¿entiendes? Entonces lo que él hacía era muy importante para los que venían atrás, de tal manera que aún Bernabé también siguió a Pedro en esta simulación. Pero no olvidemos que volviendo al concilio de Jerusalén, que fue el mismo Pedro, ¿te acuerdas que tomado obviamente está por el Espíritu Santo, fue el que defendió a Pablo en esta posición con respecto al Evangelio de la Gracia? Entonces, en este concilio de Jerusalén, yo me remonto a Hechos capítulo 15, versículos 7 al 11, y ahí en dicho concilio Pedro dice que se levanta y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace un tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo en lo mismo que a nosotros. Porque yendo al capítulo 10, cuando Pedro y Cornelio dice, Pedro estaba predicando y cayó sobre ellos el Espíritu Santo y luego fueron bautizados en las aguas. Fue algo maravilloso lo que ocurrió allá. Y Pedro estaba dando testimonio en el concilio, él toma la palabra y da testimonio de que sí, que el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos gentiles que escucharon el Evangelio por primera vez, ¿entienden? En la casa de Cornelio. Y dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos,
purificando por la fe, dice, sus corazones. Ahora pues, pregunta Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea que Pedro había aprendido una gran lección. Pedro el apóstol había aprendido muy bien esta lección, que tanto los gentiles como los judíos somos salvos por medio de la fe. Él ya había aprendido esta lección. No era algo nuevo, y él la predicaba, y él la estaba viviendo. Pero resulta que cuando llegó esta comitiva, vuelvo a decir, de parte de Jacobo, de parte de la iglesia de Jerusalén, a la iglesia de Antioquía, Pedro se retractó, se retrajo, ¿sí? Empezó como a hacer cierta simulación. Entonces, este era el error de Pedro. No era que Pedro estaba predicando, no era que Pedro estaba ordenando a los gentiles a judaizar, pero su conducta estaba diciendo algo gravísimo. Por eso decía que le resistí cara a cara. Y repito, el ánimo de Pablo no era de ensorbecerse sobre Pedro y él autodeclararse como el más grande de los apóstoles, de tal forma que voy y hago pasar calor a Pedro delante de todos. No, ese no era el ánimo. ¿Entiendes? Ese no era el fin de Pablo acá en todo esto. Dice que Pablo le resistió cara a cara porque era muy delicado lo que estaba haciendo. Pedro en su simulación estaba diciendo, ¿saben qué, hermanos gentiles? Los quiero muchísimo. La verdad que los amo en el Señor, pero ¿saben qué? Resulta que ustedes no son tan salvos como creen. En su simulación estaba diciendo esto. Ustedes han creído en Jesucristo para salvación, bárbaro. Pero resulta que aún le falta comer un poquito más, aún le falta algo más que creer en Jesucristo. Ustedes tienen también que guardar ciertas costumbres judías para ser salvos. Es gravísimo. Le estaba agregando cosas al Evangelio de nuestro Señor. Por eso Pablo está defendiendo el Evangelio de la gracia, al cual no hay que restarle ni tampoco agregarle nada. Y Pedro acá, con su simulación, le estaba agregando cositas al sacrificio perfecto que hizo Jesucristo por todos y cada uno de los hombres. Le está diciendo, ¿sabe qué? Era algo gravísimo. Le está diciendo que no eran salvos, que aún no eran salvos con la conducta de Pedro. Por eso Pablo dice, le resistí cara a cara. Él no lo estaba gritando a los cuatro vientos, pero su conducta estaba diciendo, le falta un poquito todavía. Todavía no son salvos. Tienen que comenzar a guardar nuestras costumbres. Por eso Pablo se levantó como un león, ¿sí? Contra Pedro. Voy al capítulo 10 del libro de los Hechos, que en su Biblia dice, hay un título que dice Pedro y Cornelio. Resulta que Pedro resistía de ir a predicar a los gentiles, ¿sí? Y Dios trató con él de una forma especial. Dice ahí el texto bíblico que le bajó un lienzo le fue bajado a tierra ahí a Pedro. Él estaba en la azotea orando mientras esperaba de la comida, y un lienzo le fue bajado a Pedro a tierra, en el cual había toda clase de animales, y él fue ministrado por el mismo Señor. La lección a la que me refiero, al Evangelio de la Gracia, le fue enseñado por el mismo Dios. Una voz del cielo le dijo, Pedro, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y por repetidas veces esta voz del cielo le habló a Pedro para que aprendiera esta lección, y ahí Pedro resolvió ir. Vinieron, justamente golpearon la puerta de la casa donde estaba, y ya había recién sido ministrado por Dios para que fuera a predicar a los judíos a la casa de Cornelio. Y ahí ocurrió todo este testimonio maravilloso. Estaría bueno que ustedes lo leyeran y aprendieran esta lindísima historia del Evangelio de la Gracia, de nuestro querido Evangelio. Nosotros gentiles, con los judíos, hijos para Dios. Entonces, Pedro ya había aprendido esta lección. Él había defendido este Evangelio de la Gracia.
Y ahora como que cambió la conducta de Pedro al llegar esta comitiva de parte de Jacob. Entonces, Pedro falló, podríamos decir, a separarse antes de la cena del Señor de la iglesia. Se hacía como un banquete, ¿sabes? Pablo trata también algo de esto en la carta de los Corintios, hablando sobre el banquete y la cena del Señor. Bueno, resulta que se hacía un banquete, literalmente, se tendía una mesa allí en la iglesia, todos comían, estaban todos contentos, pero resulta que Pedro, antes que llegara esta comitiva, estaba codo a codo con los gentiles. Resulta que cuando llegaron estos enviados por Jacobo de Jerusalén, él agarró y como que se apartó, y Bernabé, que andaba de chivo con los gentiles, también se aparta. E imagínense cómo quedaron los hermanos recién convertidos. ¿Qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo? Se empezaron las dudas, ¿entienden? En el corazón de ellos. Entonces, no era algo grave, era algo gravísimo lo que estaba ocurriendo. La semilla del error estaba siendo instalada en la iglesia de Galacia, y entonces Pablo lo que hace es arrancarla de raíz, muy bruscamente, pero debía hacerlo. Era muy delicado, porque Pedro, llamado a ser columna, iba a arrastrar, su conducta arrastraba detrás de él a muchas personas. Nada más, nada menos, ya había arrastrado, estamos hablando de Bernabé, un paladín del Evangelio de la gracia. También en su simulación estaba siendo arrastrado. Entonces es por eso que Pablo le dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Esto es lo que testifica el apóstol Pablo. ¿Sabe? Los judíos en un tiempo llegaron a pensar que ellos eran los únicos elegidos por Dios para ser salvos. Ellos pensaban que era algo meritorio lo de ellos. No, ellos eran ser salvos porque Dios los amó y porque Dios tuvo de ellos misericordia y derramó su gracia sobre ellos, de pura gracia también. Entonces, pero ellos pensaban que ellos merecían la salvación, que el resto de los seres humanos, o sea, los gentiles, no, que eran pecadores empedernidos y que por lo tanto no merecían la salvación, pero ellos sí la merecían, con orgullo decían esto. ¿Entiendes? Por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, que ya hemos estudiado anteriormente, capítulo 3, enseña esto a la iglesia. Romanos 3, 23, 24: por cuanto todos pecaron, dice Pablo. Qué bueno que entiendamos cada palabra dicha por el apóstol. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos seres humanos pecaron. Gentiles y judíos, es lo que está diciendo Pablo. Dice: siendo justificados gratuitamente, ahí le mete el Evangelio de la gracia, por su gracia. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, dice Pablo. No por mérito, no por obra, sino gratuitamente, por la gracia de Dios, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es lo que Pablo enseña en la iglesia. ¿Sí? Entonces, con esta enseñanza del apóstol Pablo a la iglesia, toda diferencia entre judíos y gentiles queda por el piso. No hay uno primero y otro después en cuanto a la salvación. ¿Me entiendes, hermano? Por eso él dice: por cuanto todos pecaron. Se terminaron la diferencia entre judíos y gentiles en cuanto a la salvación. El apóstol Pablo, entonces, vemos que se levanta como un león, ¿sí? Defendiendo el corazón de la doctrina de que la salvación es por fe, de que la salvación es por gracia, a través de la fe en la maravillosa obra de Cristo Jesús. No es por obra, no es por observar la ley, cuidado. El mismo apóstol Pablo en Romanos, capítulo 3 de Romanos, ahora versículo 28 al 30, dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios, pregunta Pablo, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Pregunta Pablo, predicando.
Y dice así: ciertamente también de los gentiles. El apóstol Pablo está diciendo esto, a los cuatro vientos. Ciertamente Dios es Dios de los gentiles también. No es solamente Dios de los judíos, es Dios de los gentiles. Dice, porque Dios es uno. Y escuche bien, y Él justificará por medio de la fe a los de la circuncisión, a los judíos, y también justificará por medio de la fe a los de la incircuncisión, a nosotros los gentiles. Esto es lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia de nuestro Señor. Que tanto unos como otros somos iguales con respecto a la salvación. La salvación es por gracia, no es por merecimiento, no es por obra alguna. ¿Entiendes, hermano? Entonces, la ley, hermano, no es una herramienta de salvación. La ley sí es como un espejo que nos revela, nos debería revelar, si realmente la observamos, quién somos, cuán pecadores somos. No, te tendría que estar revelando, si eres un lector de la Biblia, de la palabra del Señor, cuán pecador eres y cuánto necesitas ser salvado. ¿Cuánto necesitas de un Salvador? Pablo dice en su carta que la ley ha sido nuestro ayo para traernos a Cristo. Aquel que lee con sinceridad la palabra del Señor viene corriendo hacia Jesús y se prende de Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Sí? Romanos 3:20 dice el apóstol Pablo, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, dice Pablo, me enseña, es el conocimiento del pecado. Amén. Yo no sabía cuán pecador soy hasta que no empiezo a leer la palabra de Dios. Mientras tanto, pienso que soy el hombre más bueno del mundo. No le ha sucedido así. Cuanto más leemos la palabra del Señor, más nos conocemos a nosotros mismos. ¿Sí? Y más sabemos bien que necesitamos urgentemente al Señor. Que lo que Jesús hizo no fue en vano, que lo hizo por mí. Y lo hizo por ti también. Amén. Entonces, la ley no puede salvarnos, pero ella nos lleva a los pies de Cristo, con sinceridad. Amén. Versículo 18 del texto dice, porque si las cosas que destruí, dice Pablo, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto por la ley a fin de vivir para Dios. ¿Sabes? Pablo en una de las cartas ya había dicho que él era judíos, en cuanto a la ley, fariseo, etcétera, etcétera. Todo aquello que lo enorgullecía a Pablo, él dice que ahora lo desechaba todo ante el evidente conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Lo desecho, lo tengo todo por estiércol, por basura, dice él. O sea, todas esas cosas que él pretendía que fuesen para su salvación, él se dio cuenta que había que destruirlo, que nada, todo eso era vano, que no le servía para ser salvo. Entonces, todo eso le causaba orgullo al apóstol, y cuando verdaderamente él conoció a Jesús camino de Damasco, vio que la cosa no era por ahí. Verdaderamente él conoció a su Salvador. Amén. Entonces, él entendió que la salvación en la mente era solo por gracia, y no por obras. Amén. Entonces, lo que Pedro estaba haciendo era grave, no era gravísimo, era volver atrás. ¿Sí? Él se había dejado todos esos rudimentos, él había aprendido una preciosísima lección, capítulo 10 de Hechos, ¿te acuerdas? Dios mismo le había grabado en su mente y su corazón, hablándole repetidamente en una misma visión sobre esta lección, que la salvación es por gracia, no guardando la ley, sino que es por gracia. ¿Entiendes? Hermano, si para guardar la ley ya tendríamos que guardar todas, porque si falláramos en una, ya no vamos de cabeza al infierno, ¿entiendes? Entonces, para un hombre común es imposible. Mas nuestro Señor cumplió toda la ley, fue santo a la cruz. ¿Sí? Entonces, la ley requería una sola cosa, la muerte del pecador, ¿verdad?
Y por tal requisito es que Cristo murió por nosotros, ocupó nuestro lugar allí en la cruz. Entonces, al ocupar a Jesús nuestro lugar en la cruz, porque por eso Juan lo presenta, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hablando de nuestro Señor. Al ocupar nuestro lugar en la cruz, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ¿sí? Y gracias a Dios por eso, todo el castigo de esos pecados fueron sobre Jesús. Esto a los orgullosos le patean el hígado, ¿entiende? Porque hay personas, hermanos, dentro de la iglesia que piensan que son mejores que otros y no lo somos. Todos somos iguales. Hay hermanos que piensan que son creyentes de primera y que hay de tercera y cuarta detrás de él. Y no es así. Todos somos iguales ante el Señor. Todos, querido hermano. Acá no hay diferencia entre uno u otro. Todos somos iguales, por cuanto todos pecaron. Ahí se terminó la diferencia. Todos pecaron. Estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Entiendes, hermano? Cuidado. Este es el Evangelio de la gracia, el cual es defendido de una forma leonesca, podríamos decir, por parte del apóstol Pablo. ¿Sí? Ahora nuestra identidad está en Cristo Jesús. Amén. Por eso versículos 20 y 21 son versículos preciosos de la palabra del Señor. Como dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Continúa diciendo, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a poner un poquito de pie. Quiero decirte algo en el nombre del Señor. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Tú has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Sabes? Cuando Cristo fue colgado en la cruz, tú fuiste juzgado juntamente con Él. Esto lo declaraste en aquel paso de fe que diste, que fue el bautismo, declaraste que tú con Cristo estás juntamente crucificado. Cuando Cristo fue muerto por la fe, nosotros también morimos con Él. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí? Saulo de Tarso fue crucificado juntamente con Cristo. Y que así cada uno de nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Él es el Cordero de Dios. Aquellos que hemos tomado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo hemos adoptado, hemos agarrado a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos nuestros pecados fueron sobre Jesús. Y nosotros también, cuando Jesús murió, nosotros también morimos. Mas cuando Jesús resucitó, también resucitamos. De eso habla el bautismo. ¿Entiendes? Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, porque morimos juntamente con Cristo. Mas Cristo vive en mí. Cristo vive en cada uno de ustedes. En cada uno de ustedes. Jesús está vivo. Vive en cada uno de ustedes, en sus corazones. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo dice en una de sus cartas, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Ya nadie puede llamarnos más por una vida anterior. Ahora somos hijos de Dios, hermanos unos de los otros, de igual manera todos, hermanos. Porque la gracia de Dios, gracias al Señor, que se ha derramado de forma igualitaria para todos. Porque todos somos merecedores de esa gracia, ¿entienden? Por cuanto todos nos hemos constituido pecadores para con Dios. De igual manera. Pablo está defendiendo el Evangelio de la gracia, sin el cual, hermanos, íbamos en una condenación eterna. Sigue diciendo, el cual me amó. Viste que está hablando en pasado, es muy importante los tiempos, cuando analiza la palabra, el cual me amó. Quiere decir que Dios, querido hermano, te amó desde la eternidad y hasta la eternidad. Así es el amor de Dios. Quiero decir también, lo que está diciendo Pablo acá,
que tú no vas a hacer nada para que Dios te ame más. Es imposible. Dios te ama. Hermano, no debes hacer ninguna penitencia para ganarte el amor y el afecto de Dios. Dios te ama. Es lo que dice Pablo, es cuando amó. Mira que yo estoy seguro en quién he creído, dice Pablo, que tú debes estar seguro de que eres un amado, una amada de Dios. Dios te ha amado desde la eternidad hasta la eternidad. No debes hacer nada para que Dios te ame. No hagas ninguna obra para que Dios te ame. ¿Entiendes? No muevas nada, ni un pelo. Dios te ama. Tampoco puedes hacer algo para que Dios deje de amarte. Y esto es así, le duele a quien le duela. Yo sé que a los orgullosos les duele esto. No hay cosa que tú hagas por la que Dios deje de amarte. Dios te ama. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? ¿El papá dejó de amar al hijo? Nos dice el texto que el padre estaba siempre mirando el regreso del hijo. No, porque acá siempre embanderamos el amor de una madre. Una madre ama al hijo que se porta peor. Siempre dicen eso así, ¿no, verdad? Siempre se bandera, se rotula, todo eso. Esto, yo quiero predicar el Evangelio. Yo quiero hablar del amor de Dios, que Dios, de qué manera te ama Dios. De una forma incondicional, sin condiciones. Dios me amó desde la eternidad hasta la eternidad. Tú no tienes que hacer ninguna obra para que Dios te ame más. Y por más que tú hagas cosas, Dios no te va a amar menos. Ese es el Evangelio de la gracia. Un Evangelio que te dice, hey, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Puedes volver siempre a tu Padre. Siempre. Él siempre te está perdonando. Él nunca ha dejado de amarte. ¿Entiendes, hermano? El castigo de todos tus pecados fueron sobre Jesús. Eso es lo que enseña el Evangelio de la gracia. Hay personas que viven continuamente condenándose. Isaías, falta leer Isaías, hermano. Isaías enseña esto a la iglesia de todos los tiempos. El castigo de nuestra paz fue sobre él en la cruz. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Ahora, si tú quieres agregarle cosas, no te lo recomiendo. Isaías enseña esto. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Entiendes? El castigo de todo nuestro pecado fue sobre Jesús. Por eso el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz es la declaración de amor más grande. Siempre digo, cuando hablo de la palabra del Señor, sí, es una carta de amor hacia la humanidad. La Biblia es eso, lo considero eso. Revela cuánto nos ha amado Dios, cuán grande es el amor de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo. No hay mayor amor que este, que dar su vida, ¿verdad? Por aquellos que amamos, por aquellos que no merecíamos. Sin embargo, Dios nos ha amado. Dios te ha amado. Y se encarnó y vino a ser colgado en la cruz para recibir todo el castigo por tus pecados y por mis pecados. Pero no quedó ahí la cosa. Jesús, antes de ser colgado en la cruz, cumplió toda la justicia de Dios, cumplió toda palabra, ¿sí? Cumplió toda la ley en sí mismo. Él fue santo a la cruz, fue justo. Entonces su justicia nos fue imputada de parte de Dios. Por eso Pablo declara, ¿te acuerdas? Romanos 8:1. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios no te condena, que no permita que nadie te condene. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es muy clara la declaración que hace el apóstol a la iglesia del Señor. Por eso él defiende el Evangelio de la gracia, no el Evangelio de los méritos, cuidado. No, hermano. ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Por Dios, hermano. Nada. Hermano, y necesitamos este Evangelio de la gracia. Este Evangelio que nos permite, vez tras vez, venir arrepentido delante del Señor. La gracia del Señor es la que nos sostiene. La gracia del Señor es lo que nos hace confiar en Él, en saber que somos amados, a pesar de somos amados. ¿Entiendes, hermano? Por eso dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Bendito sea el Evangelio de nuestro Señor. Por eso dice así, termina el texto en defensa de la fe, dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es lo que estaba diciendo Pedro subliminalmente por su conducta. Estaba desechando la gracia de Dios. Era grave, no era gravísimo lo que estaba haciendo el apóstol Pedro. ¿Entiendes? Desechando la gracia de Dios y declarando la cruz vana. No, era incompleta. No era necesario. No, sí. Fue completa la obra que hizo Jesús. Por eso dice, consumado es, todo fue hecho. ¿Entiendes? No quedó nada al azar, no quedó nada suelto. Todo fue hecho por el Señor. Nuestra salvación fue completa allí en la cruz. Él murió y Él resucitó. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor. Y tu Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa palabra de tu maravilloso Evangelio, Dios, el cual nos revela que somos salvos por tu gracia, Señor, porque tú nos has amado, Señor, y has derramado sobre nosotros de tu gracia, Señor. Nos has mirado en amor y has tenido de nosotros, de cada uno de nosotros, misericordia, Señor. Nada merecimos, mas tú todo nos lo das, Señor. Tu palabra dice así, que de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor. Gracias, Dios, por ese amor tan grande, Señor, que no lo podemos llegar a entender. Ese amor tan maravilloso, Señor. Ese amor tan incomprensible, Señor. Tremendo, Señor. Que nuestra mente chiquita y finita no puede llegar a entender, Señor. Pero gracias por amarnos de tal manera, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Mi amado Dios, yo te ruego que a través de tu Santo Espíritu tú sigas agregándole, Señor, camino a sus hogares. Cuando ellos comiencen a meditar en este maravilloso texto, Señor, que tú a través de tu Santo Espíritu le sigas agregando, Señor, y remarcando y enmarcando palabras sobre este maravilloso Evangelio de la gracia. Te bendecimos y te adoramos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.